y no soy la novia bonita que usted pidió. Y, dijo ella en voz baja, apenas audible, mientras el viento seco del desierto arrastraba el polvo sobre el porche del viejo rancho. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de un naranja dorado que parecía derretirse sobre las colinas lejanas. El aire olía a tierra caliente, a madera envejecida y a soledad. Ella se quedó inmóvil, con los dedos apretando el asa de su pequeña maleta de cuero, la única cosa que realmente le pertenecía. Su nombre era May Evans, aunque en el refugio la llamaban simplemente la Callada. Tenía 27 años, aunque su mirada parecía la de alguien que había vivido mucho más. Sus ojos, de un gris azulado como las tormentas del verano, contenían más historias de las que jamás había contado. Llevaba un vestido sencillo, color crema, que alguna voluntaria del refugio había cosido para ella. El dobladillo estaba un poco torcido, pero limpio. Sobre los hombros una chaqueta prestada, demasiado grande, que olía a jabón barato. May nunca imaginó que un día se encontraría de pie frente a una casa en medio de la nada, dispuesta a casarse con un desconocido. Pero la vida no le había dado muchas opciones. Después de años de saltar entre trabajos temporales, de dormir en albergues y de escuchar promesas vacías, aceptó la propuesta del programa Corazones del Campo, una iniciativa del gobierno que buscaba emparejar mujeres sin recursos con granjeros o rancheros solitarios del oeste para revivir las familias rurales. Una idea absurda, quizá, pero cuando no tienes a dónde ir, incluso lo absurdo puede parecer esperanza. El coche que la había traído desde el pueblo ya se había ido, levantando una nube de polvo que todavía flotaba en el aire. May se quedó mirando la puerta cerrada del rancho, dudando. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si el hombre que la esperaba al otro lado se burlaba de ella? O peor, la rechazaba. No era tonta. Sabía que no era la clase de mujer que uno pedía por catálogo. No tenía el tipo de belleza que adornaba las revistas, ni curvas perfectas, ni sonrisa brillante. Sus rasgos eran suaves, melancólicos, marcados por la vida. Respiró hondo, dio 2 golpes suaves en la puerta. Silencio. Pensó en darse la vuelta. Podría caminar hasta el cruce del camino. Quizá alguien la recogería. Pero entonces escuchó pasos pesados del otro lado. La puerta se abrió con un chirrido largo, y el tiempo pareció detenerse. El hombre que apareció ante ella tenía la piel bronceada por el sol y las manos de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Llevaba una camisa de mezclilla arremangada, el cuello ligeramente abierto y un sombrero que le proyectaba sombra sobre los ojos. Pero cuando levantó la cabeza, ella los vio. Ojos del color del cielo después de la lluvia, claros, tranquilos, pero llenos de algo que no esperaba ver. Bondad. Él también pareció sorprendido al verla. No habló enseguida, solo la observó, como si intentara descifrar algo que no comprendía del todo. May tragó saliva y bajó la mirada. «No soy la novia bonita que usted pidió», repitió, esta vez más bajo, como disculpándose por existir. El silencio se hizo más profundo. Un cuervo graznó a lo lejos. El viento levantó un mechón de su cabello y se lo pegó a la mejilla. Entonces el vaquero sonrió. Fue una sonrisa lenta, tranquila, como el amanecer que no se apura por salir. No sabía que había pedido una novia bonita. Su voz era grave, cálida, con ese acento suave del sur. «Lo pedí una esposa, y parece que el destino decidió traerte a ti». May levantó la vista confundida. No sabía si lo decía en serio o por cortesía. Él extendió la mano. «Soy Caleb Turner», dijo. «Supongo que ya lo sabes».
Ella asintió y estrechó su mano. La suya era grande, áspera, pero sorprendentemente cuidadosa. May Evans. Bienvenida a mi casa, May Evans. El interior del rancho olía a café recién hecho, madera y cuero viejo. El lugar no era grande, pero tenía alma. Había un reloj de péndulo que marcaba el tiempo con un ritmo sereno, una estufa de hierro junto a una mesa de roble y un sofá cubierto con una manta tejida a mano. En las paredes, fotografías enmarcadas mostraban a un hombre joven, sin duda Caleb, junto a una mujer rubia y un niño pequeño. May los miró con curiosidad. Caleb notó su mirada. «Mi esposa, Clara, y mi hijo, James», dijo sin titubear. «Ella murió hace 4 años. Él vive con su tía en la ciudad, al menos por ahora». May bajó la vista. No sabía qué decir. «Lo siento», murmuró. Él se encogió de hombros. «La vida sigue. El rancho no espera. Los caballos no entienden el duelo». Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Caleb le ofreció una taza de café. May la aceptó con ambas manos, agradecida por el calor. «Debo parecerle ridícula», dijo sin atreverse a mirarlo. «No sé montar, no sé ordeñar ni cocinar cosas del campo. Solo sé limpiar, coser y intentar no estorbar». Caleb la observó por un momento. Después apoyó los codos sobre la mesa. «Yo no necesito una mujer que sepa de vacas», dijo despacio. «Necesito una mujer que se quede». Esa frase la golpeó. Tan simple, tan clara. May sintió que algo dentro de ella, algo pequeño y asustado, empezaba a derretirse. Esa noche, cuando Caleb le mostró el cuarto que sería suyo, ella se quedó de pie junto a la ventana, mirando el horizonte oscuro. El cielo estaba lleno de estrellas, más de las que había visto en toda su vida. Las luces del pueblo quedaban a kilómetros. Solo el sonido del viento, los grillos y el lejano mugido de una vaca. May se sentó en la cama, rígida. No era un cuarto de lujo, pero era suyo. Tenía una cama de hierro, una cómoda, una lámpara de aceite. En la mesita había un libro de poemas gastado. Ella pasó los dedos sobre la tapa. Walt Whitman, Leaves of Grass. Le gustaba leer, dijo la voz de Caleb desde la puerta. May se sobresaltó. «No, Clara, lo dejé ahí, por costumbre, supongo». «Es bonito», respondió ella. Caleb asintió, apoyado en el marco. «Mañana te enseñaré el lugar. No espero mucho, May, solo que seas tú misma». Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa pequeña, temerosa, pero sincera. Eso no suele ser suficiente para nadie. Él la miró con algo que se parecía al dolor, o tal vez a ternura. «Entonces nadie te ha mirado bien». Cuando se fue, May apagó la lámpara y se recostó. Cerró los ojos, pero no pudo dormir. Recordó los años en el refugio, las camas alineadas, las luces fluorescentes que nunca se apagaban del todo, las voces susurrantes de otras mujeres que también habían perdido todo. Recordó el frío de las mañanas sin rumbo, los carteles de empleo, los rechazos. Recordó cómo una voluntaria, llamada Sara, la había tomado de la mano y dicho: «Tú mereces algo más, May, alguien que te vea». Y ahora estaba allí, en medio de la nada, con un hombre que había perdido tanto como ella, pero que aún sonreía. Antes de dormirse, pensó en lo que él había dicho. «Solo pedí una esposa, y el destino te trajo a ti». Por primera vez en años, la palabra destino no le pareció cruel. Afuera, el viento seguía soplando entre los árboles. El rancho crujía como si respirara, vivo, acogedor. Y aunque May no lo sabía todavía, esa noche, en la casa donde el amor una vez había muerto, comenzaba a nacer de nuevo.
El amanecer llegó con un canto suave de gallos y el olor del pan recién horneado. May se despertó antes de que el sol asomara del todo. No estaba acostumbrada al silencio tan profundo, ni al sonido del viento colándose entre las tablas del techo. Por un momento no supo dónde estaba. Luego vio el libro de poemas en la mesita, la lámpara apagada y la blusa doblada sobre la silla. Recordó la voz grave de Caleb y las palabras que aún resonaban en su cabeza. «Solo pedí una esposa, y el destino te trajo a ti». Se levantó despacio, con cuidado de no hacer ruido. Abrió la cortina. El cielo era una mezcla de rosa y azul, y una neblina suave cubría los campos. En la distancia, vio a Caleb caminando hacia el establo, seguido por un perro negro de patas largas. Iba sin sombrero, con la camisa remangada y las botas hundiéndose en el barro húmedo. Su figura, recortada contra el amanecer, parecía parte del paisaje. May no sabía si bajar o quedarse en su cuarto. Había aprendido que en la vida de los hombres, especialmente los que han perdido algo, una mujer extraña debía moverse con cuidado, como si caminara sobre vidrio. Pero algo en Caleb le daba una sensación diferente. No miedo, sino curiosidad, y una calma que no había sentido en años. Bajó a la cocina y se encontró con una mesa grande de madera llena de huellas de tiempo. Cortes de cuchillo, manchas de café, cicatrices del uso. En una esquina había una olla con pan caliente, un tarro de miel y una nota escrita con letra firme. «Desayuna. Estoy en el establo». Ella sonrió. No recordaba la última vez que alguien pensó en su desayuno. Partió un pedazo de pan y se lo llevó a la boca. Era simple, sin mantequilla ni adornos, pero le supo ahogar. Después de comer, salió al exterior. El aire fresco la envolvió con ese olor a hierba húmeda y tierra viva. Caminó hacia el establo, siguiendo el sonido rítmico de un caballo golpeando el suelo. Cuando se asomó, vio a Caleb cepillando a un corcel marrón oscuro. El animal relinchó suavemente al verla. «Buenos días, May», dijo Caleb sin volverse, como si supiera que estaba allí. ¿Dormiste bien?» «Sí». «Muy bien, gracias». Él sonrió sin dejar de trabajar. «Este es Duke, el más terco de todos mis caballos». Me dio un paso adelante, con cuidado. «¿Puedo?» Extendió la mano dudando. «Claro, solo muéstrale que no tienes miedo». Ella tragó saliva y acercó los dedos. Duke olfateó su mano y luego apoyó suavemente el hocico contra su palma. May sonrió, sorprendida. Caleb la observaba apoyado en el cepillo. «Parece que ya te aceptó». «Supongo que sabe reconocer a los que están perdidos», respondió ella sin pensar. Él dejó escapar una risa leve, la primera que ella escuchaba. «Entonces encajo perfectamente». Trabajaron juntos el resto de la mañana. Caleb le enseñó cómo alimentar a los animales, cómo abrir las compuertas del corral y cómo evitar que los cerdos le mordieran las botas. May lo observaba con atención. Se movía con una calma firme, sin prisa, pero con propósito. Cada gesto suyo parecía medido y aún así lleno de vida. Cuando el sol subió alto, ambos regresaron al porche. Caleb le ofreció un vaso de limonada fría. «No tienes que hacer todo de golpe», dijo. «Pues el rancho puede esperar, tú. No tienes que demostrar nada». May lo miró. «Estoy acostumbrada a tener que demostrarlo todo». Él la observó unos segundos sin hablar. Luego dijo, muy despacio: «Entonces es hora de desaprender eso». El resto del día transcurrió tranquilo. May ayudó a limpiar la cocina, a tender la ropa, y al caer la tarde salió a caminar por los campos. El sol bajaba despacio y el cielo se llenaba de tonos dorados. A lo lejos, Caleb trabajaba cerca del granero, martillando algo. Ella se detuvo a mirarlo. Había algo en la forma en que su cuerpo se movía, en esa fuerza silenciosa que le resultaba casi hipnótica. Por un momento,
sintió algo que no quería nombrar. No amor, todavía no, pero sí un reconocimiento, como si su alma, cansada de tanto andar, hubiera encontrado un lugar donde descansar. Cuando volvió a la casa, encontró en la mesa una pequeña caja de madera. Dentro un pañuelo de tela azul claro, doblado con cuidado. Había una nota: para el polvo del camino. Bienvenida a casa. May se quedó mirándolo largo rato. Bienvenida a casa. Nadie le había dicho eso desde que era niña. Durante las siguientes semanas, la rutina se volvió su refugio. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba café y pan y acompañaba a Caleb al establo. Aprendió a distinguir el sonido del ganado hambriento, el crujir de las cercas viejas y el susurro del viento entre los álamos. El rancho tenía su propio lenguaje y poco a poco May comenzó a entenderlo. A veces, mientras colgaba la ropa bajo el sol, pensaba en el pasado, en cómo había llegado allí, en las cosas que había perdido y en las que quizá, sin saberlo, estaba ganando. No era amor aún, pero sí un hilo invisible que comenzaba a unir sus días con los de Caleb. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Una tarde, mientras reparaban una cerca, May le preguntó: ¿por qué aceptó este programa? Podría haber contratado a alguien o vivir solo. Caleb se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello y respondió: la soledad también pesa, May, y hay cosas que no se arreglan con dinero. Ella lo miró. ¿Y qué esperaba encontrar? Él sonrió levemente. Paz. Y alguien con quien compartir el silencio. May se quedó callada. Entendía perfectamente esas palabras. Una noche, una tormenta se levantó en el horizonte. Los truenos rugían como bestias y el viento sacudía las ventanas. Caleb se aseguró de que los animales estuvieran a salvo, mientras May encendía velas dentro de la casa. Cuando él regresó, empapado, ella le ofreció una toalla. «Está cayendo el cielo allá afuera», dijo riendo nerviosa. «El rancho necesita lluvia, pero sí, parece que vino con furia». Un rayo iluminó el cuarto por completo, y por un segundo sus rostros quedaron frente a frente, tan cerca que May pudo ver las gotas deslizándose por su cuello. Sintió el impulso de apartarse, pero no lo hizo. Caleb también pareció dudar. Luego simplemente asintió y se apartó hacia la estufa. «Haré café». Pasaron la noche escuchando la tormenta, sentados a ambos lados del fuego. Hablaron poco, pero las palabras ya no eran necesarias. A veces, el silencio puede ser más íntimo que cualquier conversación. Cuando el amanecer llegó, el rancho olía a tierra mojada. El sol se filtraba entre las nubes, y todo parecía más limpio, más nuevo. Caleb salió a revisar los corrales, y May se quedó mirando cómo el agua brillaba sobre la hierba. Se dio cuenta de que, por primera vez, no pensaba en irse. Esa tarde, mientras recogían leña, May se detuvo y dijo: «Sabe, cuando vine aquí, pensé que usted estaría decepcionado, que me vería y pensaría que el programa se había equivocado». Caleb levantó la mirada con una ceja arqueada. «¿Y lo estás todavía esperando?» Ella sonrió apenas, tal vez un poco. Él dejó el hacha a un lado y se acercó, no demasiado, pero lo suficiente para que ella pudiera oír el tono suave en su voz. «May, yo no pedí una cara bonita, pedí una persona real. Las cosas perfectas no sobreviven al polvo». Ella sintió que las palabras le temblaban dentro del pecho. «¿Y si no soy suficiente?» Él la miró con una calma tan pura que por un instante el mundo dejó de girar. «Entonces aprenderemos juntos lo que significa serlo». Esa noche,
Cuando el cielo se llenó de estrellas, May se sentó en el porche, con el pañuelo azul en la mano. Caleb se unió a ella, llevando 2 tazas de té. ¿Sabes lo que pensé cuando te vi por primera vez?, preguntó él. Que el programa había cometido un error, bromeó ella. Caleb soltó una leve carcajada. Dios, no. Pensé que el destino, por una vez, había hecho algo bien. May se quedó callada. Miró las luces distantes del rancho vecino, el resplandor suave del fuego en el interior de la casa, y luego lo miró a él. Había algo en esos ojos, una mezcla de dolor, ternura y esperanza, que le hizo comprender que ese hombre también estaba intentando sanar. Y en ese momento, bajo el cielo inmenso del oeste, ella sintió una certeza nueva. No estaba allí para llenar un vacío, estaba allí para construir algo desde el polvo, desde la verdad. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del roble cercano. Caleb le pasó una taza. Brindemos por los comienzos difíciles. Ella levantó la suya. Y por los finales que valen la pena. El sonido de sus tazas chocando fue apenas un susurro. Pero en el corazón de May resonó como una promesa. El verano se deslizaba lento sobre las colinas del oeste. Las mañanas olían a café, tierra mojada y leña encendida, y las tardes eran un espejo de luz dorada sobre los campos de trigo. May se había acostumbrado al ritmo del rancho, el cantar de los gallos, el crujido del establo, la voz grave de Caleb dando órdenes a los caballos. Pero lo que más la sorprendía no era la rutina en sí, sino la paz silenciosa que empezaba a florecer dentro de ella. Ya no despertaba con el corazón encogido, esperando el ruido de un tren lejano o el murmullo de las otras mujeres del refugio. Ahora, al abrir los ojos, lo primero que veía era la ventana empañada por el aliento del amanecer, el polvo suspendido en el aire como pequeños destellos de oro, y el olor a pan tostado que siempre la guiaba hacia la cocina. Allí, casi sin falta, Caleb ya estaba sentado, leyendo el periódico viejo que le llegaba cada semana por correo, con el sombrero apoyado sobre la mesa y una taza de café entre las manos. «Buenos días, May», decía siempre, con esa voz que parecía un abrazo. Ella respondía con una sonrisa pequeña, aún tímida, pero cada día más segura. Se sentaba frente a él, y entre sorbos de café compartían silencios que ya no pesaban. Fue en una de esas mañanas cuando todo comenzó a cambiar sin que ninguno lo notara. Caleb la estaba esperando afuera, apoyado en la valla. El sol apenas asomaba detrás de los cerros, y los caballos relinchaban en el corral. «Hoy vamos a probar algo nuevo», dijo él. «Te enseñaré a montar». May se detuvo a unos pasos de él. «¿Montar?», repitió casi con horror. «Yo no sé ni subirme sin caerme». «Y entonces aprenderás», respondió él con una sonrisa tranquila. «Es que nadie nació sabiendo». Le ofreció la mano, y aunque dudó, la tomó. Su piel estaba tibia, áspera, viva. Caleb la ayudó a subir al caballo con movimientos suaves, sin soltarla. «Relájate», le susurró. «Los caballos sienten el miedo. Entonces ya debe estar aterrorizado», dijo ella, tratando de bromear. Él rió, y el sonido fue tan genuino que el miedo de May se deshizo un poco. Pasaron la mañana recorriendo el campo, a paso lento. Caleb guiaba el caballo, caminando a su lado, mientras ella aprendía a respirar con el ritmo del animal. Cada tanto él la miraba y le daba una indicación suave. «Suelta un poco las riendas. Confía». Esa palabra, confiar, se le quedó grabada. No solo en el caballo pensó, sino en todo, en la vida. En él
Al mediodía regresaron al rancho cubiertos de polvo y risas. May no recordaba la última vez que había reído así, sin reservas, sin miedo a parecer ridícula. Caleb le ofreció agua y al verla beber con avidez, dijo con una sonrisa en los labios: «Ahora sí pareces parte del rancho». Ella se limpió el sudor de la frente y respondió: «Con el cabello lleno de polvo y los zapatos rotos». «No, con los ojos vivos», corrigió él. Los días se fueron llenando de esos pequeños momentos. Cosechar tomates juntos en el huerto, preparar pan mientras discutían sobre la mejor cantidad de sal, reírse cuando ella confundía la harina con la cal, o cuando él, torpe y enorme, trataba de ayudar a doblar las sábanas. Pero también había silencios diferentes, más hondos. A veces, mientras el sol caía, Caleb se sentaba en el porche con la guitarra vieja de su padre. Tocaba despacio, casi sin fuerza, una melodía que hablaba más de lo que decía. May se quedaba cerca, cosiendo o simplemente mirando el horizonte. No hablaban, no hacía falta. En esos momentos ella sentía que cada nota era una palabra que él aún no sabía pronunciar. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Caleb le contó más de su pasado. «Clara amaba este lugar», dijo mirando el campo. «Plantó los rosales que ves junto al granero. Siempre decía que aunque las flores duraran poco, su olor valía cada espina». May lo escuchó en silencio. Había aprendido que algunas historias debían recibirse con respeto, sin interrumpirlas con consuelo. «¿Y su hijo, James?», preguntó con voz suave. «Tiene 10 años ya. ¿Le gusta la ciudad, o eso dice su tía? A veces escribe, pero…». Se encogió de hombros. «Supongo que prefiere olvidar este lugar por un tiempo». «No sé, olvidar no siempre es malo», murmuró ella. «A veces es una forma de sanar». Caleb la miró largo rato. «¿Y tú, May? ¿Qué has querido olvidar?». Ella bajó la mirada, jugueteando con el borde de su falda. «El ruido, las promesas que no se cumplieron, y la idea de que no merecía quedarme en ningún sitio». Él asintió, como si entendiera más de lo que decía. «Entonces quédate. Este lugar no te exige nada, solo que seas tú». Esas palabras, otra vez, como semillas plantadas en lo más hondo, May no respondió. Solo levantó la vista y sonrió con una ternura que no había sentido en años. Las semanas se convirtieron en meses, y el verano comenzó a ceder ante un otoño temprano. Los campos se tiñeron de cobre, y el aire empezó a oler a madera y hojas secas. Una tarde, May decidió preparar una cena especial. No sabía exactamente por qué. Tal vez porque sentía la necesidad de agradecer, de decir con hechos lo que aún no se atrevía a poner en palabras. Cocinó pan de maíz, estofado de cordero y un pastel de manzana con las frutas del huerto. Cuando Caleb entró en la casa, el aroma lo detuvo en seco. «¿Qué es esto?», preguntó sonriendo. «¿Es alguien cumple años y no me avisaron?». «No, solo pensé que, después de tanto trabajo, merecíamos algo bueno». Él se sentó frente a ella. La luz de las velas dibujaba sombras suaves en sus rostros. Hablaron de cosas pequeñas, de los caballos, de la cosecha, del clima. Pero debajo de cada palabra había algo más. Algo invisible, que se movía como corriente bajo el agua. Después de cenar, Caleb se levantó, tomó la guitarra y comenzó a tocar. La melodía era la misma de siempre, pero esa noche sonaba distinta. May lo miró y sus ojos se encontraron. No fue una mirada larga ni intensa. Fue una de esas miradas que bastan para entenderlo todo. Cuando él terminó de tocar, el silencio llenó el cuarto. «Gracias por quedarte, May», dijo al fin,
Ella sintió que el corazón le temblaba. «Gracias por dejarme quedarme». Caleb se levantó y se acercó despacio. «No te dejé», murmuró. «Te elegí». El mundo pareció detenerse. Afuera, el viento soplaba entre los árboles y las llamas de las velas titilaban como estrellas. Él no la tocó, no aún. Solo le apartó un mechón de cabello del rostro, con esa delicadeza que duele de tan sincera. Y en esa caricia silenciosa, May comprendió que el amor no siempre llega con fuego. A veces llega como una brisa que, sin darte cuenta, cambia el aire para siempre. Desde esa noche, algo invisible cambió entre ellos. No se hablaba de amor, pero estaba allí, en las manos que se rozaban al pasar los platos, en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en el silencio cómodo de las noches sin palabras. Una mañana, mientras Caleb arreglaba el tejado, May salió con una jarra de limonada. Él bajó del andamio, sudado y sonriendo. «¿Me vas a malcriar?», dijo tomando el vaso. «Ya es tarde para eso», respondió ella con picardía. Caleb rió, y al hacerlo, May sintió algo tibio, familiar, expandirse en su pecho. Más tarde, al caer la tarde, se sentaron juntos bajo el gran roble detrás del granero, el mismo que Caleb solía mirar en silencio cada vez que recordaba a su esposa. Pero esa vez no había sombra de tristeza en su rostro, solo paz. «Nunca pensé que podría volver a reír así», dijo él. May lo miró. «Y a veces la vida se toma su tiempo para devolvernos lo que perdimos». ¿Y tú? ¿Qué te devolvió?» Ella se quedó pensativa. «El sentido de pertenecer, el de mirar a alguien y no tener miedo de ser vista». Caleb asintió lentamente. «Entonces creo que estamos aprendiendo lo mismo». El sol caía detrás de las colinas, tiñendo todo de dorado. May apoyó la cabeza en su hombro sin decir palabra. Él no se movió. Solo respiraron juntos, en silencio, mientras las sombras del crepúsculo los envolvían. Esa noche, antes de dormir, May escribió una pequeña nota y la dejó sobre la mesa. «No sé cuándo empezó a cambiar todo. Tal vez cuando sonreíste sin esperar respuesta. O cuando el viento trajo el olor del campo y sentí que ya no quería irme. No sé si esto es amor, pero sé que es hogar». Caleb la encontró al amanecer. No dijo nada. Solo la guardó en el bolsillo de su camisa, justo sobre el corazón. Y cuando May salió, aún medio dormida, él estaba en el porche, esperándola con 2 tazas de café. Le extendió una, y con una sonrisa serena, dijo: «Buenos días, May. Bienvenida a casa». Otra vez. Ella sonrió, sabiendo que esta vez esas palabras no eran un gesto de cortesía, eran una verdad que habían construido juntos, día a día, desde el silencio, desde la ternura, desde la paciencia. Y mientras el sol nacía sobre el rancho, iluminando los campos dorados y las huellas frescas en la tierra, May comprendió que el amor no siempre se anuncia con promesas. A veces llega en forma de rutina, de manos compartidas, de risas pequeñas. A veces simplemente llega cuando por fin aprendes a quedarte. El invierno llegó sin pedir permiso, primero con el silencio, luego con el frío. Las mañanas amanecían cubiertas de escarcha y los caballos exhalaban nubes blancas que parecían fantasmas danzando entre los corrales. El rancho dormía bajo una manta de neblina, pero adentro de la casa la vida seguía encendida. Caleb había aprendido a encender el fuego antes de que May despertara. Le gustaba verla bajar las escaleras envuelta en una manta, con el cabello despeinado y los ojos aún pesados de sueño.
Cada día, cuando ella lo encontraba ya en la cocina, se reía. «Vas a malcriarme del todo». Y él, sin mirarla, respondía con su sonrisa de siempre. Entonces estoy haciendo algo bien. La rutina se había convertido en una danza invisible entre los dos. Ella cocinaba y él arreglaba lo que el tiempo estropeaba. Ella leía en voz alta los libros viejos que encontró en el altillo, y él la escuchaba mientras tallaba madera o reparaba sillas. No necesitaban grandes gestos. El amor, habían descubierto, no siempre se mide en palabras. Pero a veces, incluso la calma más hermosa puede verse amenazada por el eco del pasado. Una tarde, mientras May doblaba ropa junto a la chimenea, Caleb recibió una carta. La miró sin abrirla durante largo rato, con la frente fruncida. El sobre llevaba un sello de la ciudad y el nombre de su cuñada. May lo notó enseguida. «¿Todo bien?», preguntó, dejando a un lado la ropa. Caleb dudó, luego asintió. «Es de Ruth, la hermana de Clara». Abrió el sobre con cuidado, como si dentro hubiera algo frágil. Leyó en silencio, y la expresión en su rostro cambió varias veces. Sorpresa, duda, ternura. Cuando terminó, guardó la carta en el bolsillo. «¿Qué decía?», insistió May. «James quiere venir a pasar unos días aquí», respondió casi con incredulidad. «Dice que extraña el rancho, que quiere ayudarme». May sonrió con sinceridad. «Eso es bueno, ¿no?» «Sí», murmuró Caleb mirando el fuego. «Y solo que no sé si está listo, ni si yo lo estoy». May se acercó y le tocó el brazo con suavidad. «Nadie está listo para lo que importa. Solo se hace y se aprende en el camino». Caleb la miró con esa mezcla de respeto y admiración que siempre sentía por ella. «Tienes razón, como siempre». «No siempre», corrigió May con una sonrisa. «Vengo solo cuando hablo de segundas oportunidades». El niño llegó una semana después, con una maleta pequeña y una timidez que dolía. Tenía los ojos grises de su padre, pero el gesto serio de quien ha tenido que crecer demasiado rápido. May lo recibió en el porche con una taza de chocolate caliente. «Hola, James, te estábamos esperando». Él la miró con desconfianza, como si no supiera muy bien quién era esa mujer que sonreía con tanta calma. Caleb se acercó y le revolvió el cabello con torpeza. «Este es tu hogar, hijo. Nada cambió demasiado, salvo que ahora somos dos para cuidarlo». El niño asintió en silencio. Los primeros días fueron fríos, como el viento que barría los campos. James apenas hablaba. Se refugiaba en el establo o pasaba horas lanzando piedras al río. Caleb trataba de acercarse, pero la distancia entre padre e hijo parecía tan grande como el cielo que cubría el rancho. Fue May quien rompió el hielo. Una tarde lo encontró en el granero, observando los caballos. «¿Sabes montar?», le preguntó. «Un poco. Mi mamá me enseñó». «Entonces tienes ventaja sobre mí», dijo ella sonriendo. «A mí Caleb tuvo que enseñarme desde cero. Creo que me caí 3 veces en la primera hora». El niño la miró y por primera vez sonrió, apenas un poco. «Mi papá tiene paciencia. Ve más de la que admite», respondió ella. «Ven, pero contigo no la necesita. Eres su reflejo». Aquel día, May lo invitó a cenar en la cocina. Y por primera vez, James habló con naturalidad. Contó historias de la ciudad, de la escuela, de un perro que había tenido. Caleb lo escuchó en silencio, con los ojos húmedos, y cuando el niño terminó, le dijo simplemente: «Me alegra que hayas venido». James bajó la cabeza, pero su sonrisa lo dijo todo. Con el paso de los días, el rancho volvió a llenarse de voces. May
Cocinaba mientras Caleb y James trabajaban juntos reparando cercas o cuidando el ganado. A veces, el niño corría hasta la cocina cubierto de barro y May fingía enojarse, pero no podía ocultar la ternura en su voz. El hogar había recuperado algo que hacía tiempo se había perdido: la risa de un niño. Una noche, mientras el viento silbaba afuera, los tres se sentaron frente a la chimenea. Caleb tocaba la guitarra. James lo observaba fascinado y May tejía en silencio. La melodía se derramaba por la habitación como una oración sin palabras. James, con los ojos muy abiertos, dijo: «Mi mamá solía cantar esa canción». Caleb detuvo los acordes. «Sí, me la enseñó ella». El silencio que siguió no fue triste. Fue un silencio lleno de presencia. May se levantó, se acercó a James y le ofreció la manta que estaba tejiendo. «Tu mamá estaría feliz de verte aquí». El niño la miró y, sin pensarlo demasiado, la abrazó. Fue un gesto simple, pero en ese instante algo se soldó en los tres, como si la vida, después de tanto, finalmente hubiera cerrado su círculo. El invierno comenzó a rendirse ante la promesa de la primavera. Los campos se tiñeron de verde otra vez, y las flores que Clara había plantado junto al granero volvieron a florecer, más vivas que nunca. May pasaba las mañanas regándolas, mientras James la ayudaba. «¿Por qué te gustan tanto estas rosas?» preguntó el niño. «Porque me recuerdan que todo lo que parece dormido puede volver a florecer», respondió ella. El niño se quedó pensativo, mirando las flores. «¿O como mi papá?» «Sí, y como tú». James sonrió. «Y como tú también». May no respondió, pero esa tarde, mientras veía al niño correr por el campo, sintió una paz tan profunda que casi dolía. Unos días después, Caleb la encontró en el porche al atardecer. Ella estaba escribiendo algo en su cuaderno, y él se acercó despacio, apoyando una mano en su hombro. «¿Qué escribes?» «Solo pensamientos sueltos, cosas que no quiero olvidar». «¿Cómo qué?» May levantó la vista. Sus ojos reflejaban la última luz del día. «Como la primera vez que sonreíste sin miedo. La primera vez que James me llamó por mi nombre. Y este momento, justo ahora en que todo está en su sitio». Caleb se sentó junto a ella. «Nunca pensé que volvería a tener todo esto. Y yo nunca pensé que podría ser parte de algo así». Él tomó su mano. «Y no eres parte. Eres el corazón de todo esto». May se rió, temblando apenas. «Nunca supe que se sentía ser elegida, hasta que llegué aquí». Caleb la miró con ternura infinita. «Yo tampoco supe que se sentía volver a amar, hasta que te vi en mi puerta». Y entonces la besó, no con prisa, ni con fuego, sino con la calma de quien ya no tiene nada que probar. Fue un beso que sabía ahogar, a promesa cumplida, a raíces. Esa noche, mientras el rancho dormía, el viento llevó el aroma de las rosas hasta la ventana. May se despertó un instante y miró a su alrededor. El fuego encendido, la respiración tranquila de Caleb, el leve murmullo del campo. Sonrió. Pensó en la primera vez que llegó, con una maleta vieja y un corazón temeroso. Pensó en las palabras que nunca olvidaría. «No soy la bonita que pediste». Y recordó la respuesta de él, tan sencilla y tan cierta. «Eres todo lo que necesitaba». Ahora comprendía que no se trataba de belleza ni de destino, sino de presencia, de dos almas cansadas que, sin buscarlo, se encontraron justo cuando más lo necesitaban. Afuera, el amanecer comenzaba a pintar de oro los campos. May se levantó,
Caminó hasta la puerta y la abrió. El aire fresco la envolvió y sintió que el mundo, por fin, tenía sentido. Caleb apareció detrás de ella, medio dormido, y apoyó la frente en su hombro. «¿Qué haces despierta tan temprano? Ti solo quería ver salir el sol. ¿Y qué ves?» Ella sonrió, mirando el horizonte que se abría frente a ellos. «Veo un nuevo comienzo, el nuestro». Caleb la abrazó desde atrás, y juntos miraron cómo la luz se derramaba sobre la tierra. El rancho respiraba, el mundo despertaba, y el silencio entre ellos lo decía todo. Porque a veces el amor no llega con promesas ni finales perfectos. A veces llega en forma de hogar. Y esta vez, May sabía que no era una visita ni una sombra del pasado, era, al fin, donde debía estar.